Tamara, buenos días. ¿Cómo surge esta investigación de las militancias de Uruguay, de Chile, del Cono Sur, fundamentalmente desde la mirada de género, ¿no? Bueno, esta es parte desde mi tesis de maestría sobre las mujeres del MIR, y luego esta es una investigación doctoral que trata justamente sobre eso, sobre mirar las militancias de estas organizaciones revolucionarias de los 60, 70 y en el caso de Chile incluso 80, con una perspectiva de género, feminista, crítica, por supuesto, preguntándose qué significó para esas mujeres participar en esos espacios, ¿no es cierto? ¿Qué significó en términos de avances y de transgresiones, pero también de obstáculos para esa militancia? Era un tema que no estaba planteado, no estaba sobre la mesa hablar del rol de las mujeres en aquellos tiempos, no estaba presente, nosotros lo mencionábamos más temprano, la agenda de derechos. Sí, desde las organizaciones, digamos, estas organizaciones revolucionarias, lo más que había era una idea de un Estado que se iba a hacer cargo, ¿no es cierto?, que era esta idea, digamos, del socialismo real, que se iba a hacer cargo de ciertas cuestiones domésticas, posibilitando que las mujeres participaran laboralmente y en términos políticos, cosa que no sucedió en la práctica en estos mismos estados del socialismo real, porque en el fondo no bastaba solo eso, también había que repartir cosas dentro de los hogares, dentro de la pareja, había cuestiones que discutir que no se discutieron. Yo creo que sí había malestares incipientes ya en muchas militantes, que por supuesto no tenían nombre ni tenían posibilidad, y que desde estas orgánicas fueron rechazados porque en el fondo todo pasaba por la lucha de clases y todas estas eran contradicciones secundarias, ¿no es cierto? El malestar de las mujeres. No era tan importante, había cosas mucho más importantes. Claro, teóricamente, digamos, teóricamente. Eso cambió. ¿Se podría decir que eso cambió? Yo diría que ha cambiado en el discurso mucho, notablemente, pero en la práctica ha cambiado mucho menos. O sea, claro, todavía yo creo que la izquierda, y por eso me parece interesante hacer estas revisiones y estas investigaciones, porque tiene que ver con preguntarnos por las militancias de hoy y por las posibilidades que tiene la izquierda hoy en un nuevo contexto. Y creo que ahí todavía a las izquierdas le cuestan mucho, a las izquierdas latinoamericanas, mirar estos otros malestares que siempre sigue pensando deben estar subordinados al malestar de clase. Y ahí hay una feminista chilena, Julieta Kirkwood, de los 80, que es muy reconocida no solo en Chile, también en Latinoamérica, que dice una cosa bien interesante. Dice, bueno, ¿por qué le pido yo a las izquierdas esto? Bueno, porque son el lugar que me promete liberarme. Entonces, libérenme a mí en mis propios términos, con mis malestares, y no según lo que ustedes creen que me molesta. Y eso es algo que ahora ha pasado. O sea, si yo soy lesbiana, por ejemplo, ¿quién me puede decir que la lucha de clases es lo que más me aprieta el zapato? Si a mí me pegan, en Chile estamos en una oleada, por ejemplo, de maltrato físico a mujeres lesbianas, personas trans. ¿Quién le puede decir a esa persona que su mayor malestar es la clase? No es esa persona la que tiene derecho a decir cuál es su malestar principal. Y yo creo que ahí es un clic que en la práctica a las izquierdas todavía le cuesta hacer y que es un debe importante. Recién hablábamos, ¿no?, que en esta campaña electoral uruguaya hacia las elecciones que serán en octubre, Chile se pone como un ejemplo. Chile es un ejemplo de país pujante, es un país que crece económicamente, que ha mejorado mucho sus indicadores, que ha hecho lo que otros países de América Latina, le hace Uruguay, Argentina, Brasil, no han hecho, como por ejemplo es el que mejor comercia con el resto del mundo. Pero bueno, vos sobre eso un poco conversábamos previamente, tenés una mirada crítica respecto a ese crecimiento, a esa mirada de cómo funciona Chile. Sí, bueno, efectivamente en términos macroeconómicos Chile tiene muy buenos resultados. El problema grave que tenemos es que la distribución de esos resultados es una de las peores del mundo. Normalmente los estudios que se hacen salimos en materia de desigualdad como uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, claro, efectivamente lo que hace el neoliberalismo es generar una competencia donde efectivamente quizás somos superiores a otros países. El problema es que esos recursos se quedan en manos de muy pocos. No sé, por ejemplo, el mar, hay una ley de pesca que favorece a 7 familias que se reparten el mar de Chile.
comer pescado y marisco en Chile es carísimo. La minería, por ejemplo, tiene uno de los royalties más bajos del mundo. ¿Qué quiere decir uno de los royalties? El impuesto que se les cobra a las mineras, que son privadas, es bajísimo, y muchas incluso terminan sus balances con números negativos. Y son esas mineras las que han consumido las napas subterráneas de agua, por ejemplo, y entonces ahora hemos tenido los últimos años recurrentemente aluviones en el norte, que tienen que ver con lluvias, pero también tienen que ver con napas subterráneas que se secaron. La gente de Copiapó compra agua para sus casas y las mineras, porque no hay el agua potable, está llena de minerales tóxicos, y las mineras siguen ocupando las napas subterráneas. Entonces, la pregunta es, ¿sirve tener esos grandes números, ¿no es cierto?, que resultan de promedios, cuando esos números no llegan a la gente? Allá pagamos por todo, pagamos por el agua, pagamos por la luz, pagamos por la educación, pagamos por la salud. Entonces esas cosas que son derechos humanos, allá tienen un valor de mercado, y eso a mí me parece grave. En el fondo viola los derechos humanos básicos de la gente. Así que sí, recuerdo hace un tiempo, hace por lo menos unos 2 años, entrevisté a la senadora Isabel Allende. Ella es senadora precisamente por la región de Copiapó, y ella me decía que lamentablemente en Chile el negocio de los recursos naturales está prácticamente en un 90% en manos de privados. Es cierto que como el cobre está muy bien cotizado en el mercado, ese 10% que le queda al Estado chileno es un porcentaje interesante. Pero no hay duda que mucho más interesante es para el negocio de los privados quedarse con el 90% de estas ganancias, ¿no? Sí, bueno, hace poco diputados, digamos, que es el primer eslabón parlamentario, digamos, aprobó el TPP, por ejemplo, lo que nos pone en una situación de precariedad en términos laborales, en términos, por ejemplo, del uso de las semillas, que es grave para el país. Entonces, claro, Chile es un país que ha crecido económicamente, en términos macroeconómicos, a costa de subordinarse a todas estas políticas que son muy brutales con la gente chilena. Nuestra industria, por ejemplo, está casi desaparecida. Nosotros teníamos industria del calzado, teníamos industria de tela, esas cosas están abandonadas, esa gente perdió esos trabajos. La industria chilena casi no existe ya. Todo lo importamos, porque además los impuestos para la importación son bajísimos. Entonces, claro, efectivamente esos empresarios están ganando, pero eso no llega a la gente. Nosotros, por ejemplo, no sé, ni siquiera las jubilaciones las tenemos aseguradas. Tenemos esta idea de jubilación, que era la gran propuesta, digamos, que empezó en dictadura, ha resultado en personas de la tercera edad, por ejemplo, profesoras, han mostrado casos, profesoras, han sido toda la vida docentes, y que sus jubilaciones son tan bajas que tienen que ir a las ferias libres a recoger las hojas de lechugas que quedaron en el suelo para comer, y que están con desnutrición. Entonces, esas cosas pasan en Chile y esas cosas no salen en los medios de comunicación, que también son de la derecha. Me acuerdo que también en la década de los 90, cuando en el Uruguay se armaron estas nuevas propuestas, ¿no?, para la seguridad social, porque la seguridad social en Uruguay estaba en una situación muy complicada. Me acuerdo que vinieron muchos asesores chilenos, yo entrevisté a muchísimos, lo reconozco. Ellos venían a poner como ejemplo a Chile de cómo funcionaba el sistema privado de las jubilaciones. Y bueno, y en realidad en el Uruguay nos había quedado la idea de que era una muy buena alternativa. Después finalmente en Uruguay se hizo mixto, es una parte pública y una parte privada, por lo menos para parte de la población, y nos habíamos quedado con la idea de que en Chile se había mejorado con el sistema privado de jubilaciones. ¿Eso vos decís que no fue así? No, de hecho hay un gran movimiento hace años que se llama No Más AFP, que es el sistema que tenemos de jubilación, que justamente lo que busca es que al menos exista una AFP que sea estatal o un modelo alternativo, porque... ¿No hay ninguna estatal? No, no hay ninguna estatal, y es obligación cotizar. Es obligación cotizar. Si yo quiero tener salud, si yo tengo un contrato, estoy obligada a pasarle esos recursos a los privados. Y los privados usan esos recursos y pueden hacer una mala inversión, y entonces yo pierdo parte de mis recursos,
puedo ir decayendo, y además me cobran impuestos por hacer eso. Lo hagan bien o lo hagan mal, me cobran impuestos. Sí, impuestos cobran siempre, eso es igual que acá. Entonces lo que pasó fue que allá pasamos de un sistema que era tripartito, o sea, ponía el Estado, ponía el empleador, ponía el empleado, a un sistema donde el recurso de la jubilación solo lo pone el empleado, lo que obviamente no da. Y además no es solidario, entonces cada quien junta su propio monto y mi monto nunca tiene que ver con el del resto. Entonces evidentemente es como estas pirámides, ¿no es cierto?, cuando se hacen estas estafas piramidales. Al principio a alguien le pudo haber ido bien y los que ganan más recursos efectivamente pueden tener buenas jubilaciones, pero la gran mayoría de la gente, incluso los profesionales, tienen pésimas jubilaciones y la gente tiene que buscar otras alternativas. Tamara, y la educación, porque me acuerdo aquí, por lo menos hasta hace unos años, ya ha pasado tiempo de eso, veíamos en la televisión muchísimas manifestaciones de los estudiantes chilenos por la gratuidad de la enseñanza. De cualquier manera hay que decir que Chile tiene buenos datos educativos. Cuando uno ve las pruebas PISA o los estudios internacionales, Chile está dentro de los países con mejores resultados educativos y eso es positivo. Sí, sí, eso es positivo. Tenemos una muy buena educación superior, sobre todo la educación pública superior, pero también lo que pasa es el tema de la desigualdad. Quienes logran ingresar, porque además hay una prueba de ingreso, los hijos de las clases más altas porque tienen mejor educación a nivel secundario. Entonces eso se reproduce, por ejemplo, en la PSU es muy, cuando desagregan por sector económico, eso es muy evidente. Nos vuelve a pasar lo mismo, digamos. Ese es un movimiento muy interesante que en el 2011 estalló y que el año pasado tuvo una arremetida donde ya la lucha no solo fue educación pública gratuita y de calidad, sino que también no sexista. Y entonces, sobre todo mujeres estudiantas, se salieron a las calles y se tomaron las universidades públicas y privadas para exigir que la educación fuera feminista, porque finalmente ninguna educación puede ser para todas las personas si es machista, si es patriarcal. Hubo un montón de denuncias que todavía se mantienen de acoso, por ejemplo, de violencia sexual, de discriminación. Sí, cada tanto aquí llegan, por ejemplo, novedades de homosexuales que están en un boliche o que están en una fiesta y son golpeados, y cuando se va a la información, incluso hubo un caso emblemático hace unos años atrás, Zamudio. Exactamente, Zamudio, en el cual en realidad ¿por qué lo golpearon? ¿Por qué lo mataron? Porque era homosexual, no había otra razón, ¿no? Sí. Bueno, en los últimos meses hubo una oleada, yo diría, entre 10 y 14 personas, entre lesbianas y trans sobre todo, donde efectivamente ha habido violencia y que tiene que ver también con esta arremetida fundamentalista de la región, que allá en Chile está muy fuerte y que se expresa en estas cosas, que son muestras de esta intolerancia, de en el fondo de odio, del odio al otro, al que no es como tú o como tú crees que debe ser la gente, digamos, la sociedad. Y que tiene que ver con la cultura y con la educación, porque en el fondo una cultura y una educación que no rechace eso a ultranza está permitiéndolo. Y eso es lo que pasa en Chile, porque además han escudado estos sectores diciendo, bueno, pero permitan mi libertad de expresión. Si yo quiero decir que ellos son enfermos, déjenme tener mi libertad de expresión para decir que son enfermos. Y no ha habido una capacidad ni en términos educacionales ni en términos legislativos para decir eso es odio, no es libertad de expresión. Tú no puedes expresarte libremente odiando a otro o diciendo que otra persona no merece vivir o no merece ser como es. Sí, sobre todo cuando la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la homosexualidad no es una enfermedad. Es decir, no sé si hay libertad para decir algo que va a contrapelo de lo que ya se investigó y científicamente se comprobó en el mundo entero. Los sectores religiosos siguen diciendo, por ejemplo, muchos, que sí es una enfermedad, que es un problema, y les dan audiencia y tienen espacio en los medios de comunicación para hablar. Ahora ya no tenemos tiempo, pero se publicó recientemente un libro de un periodista francés que habla de la Iglesia Católica de Chile como una de las iglesias que su modelo fue el abuso sexual, ¿no?, hacia niños y niñas en Chile. Muy impactante ese libro. La verdad que antes de ver el libro vi un informe muy largo en Canal 13 de Chile, precisamente entrevistando a ese periodista, ¿no?, la televisión. Es decir, el periodista dice, me instalé en Chile
porque Chile fue en América Latina el peor modelo de abuso hacia niños, ¿no? Tamara, un gusto haberte tenido en esta casa. Recordarles que está en Montevideo, mañana va a estar en la Facultad de Humanidades, 18:30, es una conferencia abierta, voces intergeneracionales, las militantes y los hijos de la militancia revolucionaria en el Cono Sur, mañana en Humanidades 18:30. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros.